Hola, mi nombre es Karen Tuberca y hoy vengo a exponerles el concepto de cultura según la visión antropológica. Para iniciar quisiera tomar el concepto de cultura que nos dejó Taylor, que es como el más conocido por todos. ¿Qué es la cultura? La cultura, como bien la conocemos, es un conjunto de todo. Quiere decir que es un complejo que comprende absolutamente todas las costumbres, gustos, creencias, conceptos de arte, música, deportes y demás que podamos tener según la sociedad en la que nos desarrollamos. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura es un concepto complejo, grande, que abarca absolutamente todas las creencias y costumbres del ser humano según la sociedad en la que creció. Para la antropología, la cultura es un concepto central y primordial, porque la cultura es el eje central de la antropología como tal. La antropología se dedica al estudio del ser humano y al estudio de todo lo que comprende sus comportamientos, culturas y demás. Para iniciar con este tipo de conceptos, quisiera entonces ver que algunos antropólogos ven la cultura como reglas mentales, no tanto como un concepto general como el que nos heredó Taylor, sino como simplemente un modelo de reglas mentales que tiene el ser humano para saber comportarse. Cuando vemos el concepto de Taylor, entendemos que la cultura en sí es la esencia del ser humano, es la forma en la que se comporta, en la forma en la que piensa, en la que actúa, en la que dice, en la que cree y en la que actúa, dependiendo del sitio en el que se educa y en el que crece. En definición general, la cultura en la antropología basa sus estudios en un concepto general y en cómo este va variando según los diferentes ámbitos ambientales, culturales, geográficos en los que se encuentre la sociedad como tal en la cual se desarrolla esta persona. Cuando hablamos de cultura es casi obligatorio hablar de sociedad también. Para muchos antropólogos la cultura y la sociedad tienden a ser lo mismo, con unos conceptos muy básicos, muy similares. Pero lo que yo entiendo como cultura y como sociedad son dos conceptos diferentes, pero que tienen una relación continua y prácticamente están completamente ligados en casi todas sus definiciones. Cuando hablamos de cultura, y si volvemos al mismo concepto que nos dejó Taylor, estamos hablando de un todo que abarca todos los ámbitos emocionales, sentimentales, de creencias, de comportamientos que adquiere esta persona dentro de la sociedad en la cual creció. Eso quiere decir que la sociedad como tal es un eje central para la formación de la cultura y para la realización y la creación del concepto que tenemos de cultura. Creo que son dos conceptos diferentes, pero que tienen muchísima relación. La sociedad es todo lo que está alrededor nuestro, que hace que nos formemos como ser humano y que hace que pensemos, actuemos y digamos de ciertas formas como así lo creemos y como así lo vivimos en nuestra sociedad. La cultura en el estudio antropológico, si bien abarca todo ese tipo de comportamientos, ha tenido variaciones en su concepto debido a la gran variedad de la misma. Si entendemos la cultura, como le estaba diciendo, como el todo absoluto del ser humano, entonces entendemos que ese todo absoluto varía dependiendo de todos estos conceptos que mencioné anteriormente. Situación económica, situación geográfica, la forma en la que podemos en una sociedad buscar la comida, el agua, la educación, el vestuario, todo ese tipo de cosas hacen que la cultura de cada pueblo sea completamente diferente. Por eso la sociedad es como ese eje central entre la cultura, perdón, es ese eje central que nos lleva también a lo que es todo el concepto de cultura. También quiero explicarles un poco sobre este tipo de comportamiento según el entorno que tenemos. Cuando vemos algunos conceptos de antropología entendemos e intentamos estudiar este tipo de comportamientos, pero basado en todas las lecturas que vimos en la unidad, vemos que ese tipo de comportamientos van directamente ligados a todo lo que nos hacen creer. Digamos que la cultura es hereditaria, por así decirlo. Es una cultura que venimos trayendo de nuestros ancestros, la forma en la que nos educan nuestros papás, a la forma en la que ellos fueron educados por sus abuelos, y así el pasar del tiempo siempre va teniendo como esas raíces, por así decirlo, que nos llevan a heredar este tipo de comportamientos que hoy en día tenemos. Obviamente la sociedad va cambiando con el tiempo, va actualizándose, la tecnología, todo este tipo de conceptos adicionales hacen que algunas cosas generales sigan cambiando. Eso no quiere decir que ese tipo de cambios siguen generando diferentes conceptos de cultura y diferentes temas de cultura
que podemos ir estudiando día a día. No es la misma cultura con la que vivimos hoy en día, la cultura con la que se criaron en los años 50 o en los años 40 y así sucesivamente. El tiempo va cambiando, así mismo nos vamos actualizando. Hay ciertos conceptos de la cultura que tenemos que tener claro para poder entender todo este tipo de engranajes que lleva la cultura, que lleva la sociedad, que a la final son conceptos ligados, como la enculturización. Yo hice unas pequeñas exposiciones acá, se alcanza a ver la enculturización, que tenemos como concepto que es la experiencia del aprendizaje, es de lo que estábamos hablando, de que la cultura es heredada, es arraigada por la forma en la que nos educaron, por la forma en la que educaron a nuestros padres. ¿Esto qué quiere decir? Que estas mentes jóvenes van tomando todos estos conceptos de cultura y todas estas formas en las que se comportan de forma heredada. Eso quiere decir que así los están educando sus padres, que así los educaron, entonces debe ser la forma en la que nosotros tomamos como estos conceptos de heredar la cultura, de heredar lo que aprendemos, de heredar lo que creemos bueno o malo, porque así lo crearon nuestros padres, así lo crearon nuestros abuelos y demás. Tenemos también el relativismo cultural. En esta imagen se resume todo. El relativismo cultural es una actitud o punto de vista por el cual se interpreta la presentación del mundo de acuerdo con los parámetros de nuestras creencias. Esto quiere decir que yo interpreto mi mundo según lo que yo creo, pero no significa que no valide, consolide y le dé el mismo respeto a las creencias de otros pueblos diferentes. Puede que en mi casa me hayan criado de una forma diferente, pueden que en otro país críen de formas completamente diferentes, su cultura sea diferente, puede que no la comparta, pero realmente la respeto y la valido como tal y la valido como el punto de vista que ellos también tienen de su cultura. Y tenemos como último el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es un sistema ideológico a través del cual el individuo basa y juzga al mundo y a su entorno según sus conocimientos y según su cultura propia. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de su realidad juzga el resto de la realidad mundial. Eso quiere decir que lleva a esta persona a interpretar el resto de las culturas según sus propios parámetros y las juzga según sus creencias. Para una persona etnocentrista, el resto de las culturas o el resto de las creencias no son válidas, ya que para ellos simplemente es lo que ellos creen, la forma correcta de actuar, de pensar y de sentir. Entonces tenemos varios conceptos de lo que es la cultura, varios conceptos de cómo se ve la cultura y varios conceptos de cómo tratamos la cultura y de cómo esta interviene y cómo va variando a través del tiempo según la sociedad en la que nos criamos, según los parámetros en los que vivimos, según las facilidades o dificultades de vida que podamos tener en el desarrollo de nuestra personalidad. Por eso es que tenemos tanta variedad en el mundo, por eso hay personas que tienen un tipo de religión diferente a otras, o de pronto aprecian algunos animales más que otros, o de pronto ven el tipo de concepto de cultura, religión, diversión completamente diferentes. Entonces creo que es importante que tengamos claros esos conceptos para poder entender todo lo que abarca la antropología y todo lo que significa cultura, todo lo que significa sociedad, que son dos conceptos que están completamente ligados y que entendemos que tanto uno como el otro van variando según la situación en la que los estudiamos. Muchas gracias.